Dios me los bendiga. Hoy 21, ¿no? 22 de octubre, 6:34 de la noche. Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre del Señor y a encomendar este tiempo que Él nos regala. Amado Dios, quiero darte las gracias por habernos regalado este día, por habernos permitido llegar hasta este momento, llegar hasta aquí, tener la oportunidad de invocar tu nombre, tener la oportunidad de estar en tus asuntos, tener la oportunidad, mi Rey, de seguir aprendiendo de ti, enraizándonos en ti, en tu palabra, Señor. Tener la oportunidad de ser ministrados, perfeccionados por tu Espíritu. Y hoy, Señor, una vez más, experimentar tu dulce presencia en medio de nosotros. Toma nuestras vidas, Señor. Perdónanos de cualquier pecado o iniquidad que aún, Señor, tu pueblo sigue cometiendo, Señor, hasta que el día de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo sea hecho manifiesto. Queremos, Señor, cada día tener la fuerza de voluntad, el dominio propio, ejercitarnos en él, en ese poder y dominio propio que nos has dado para ser más que victoriosos día tras día, Señor. Buscándote en oración, buscándote de corazón y así, Señor, seguir viendo tu gloria día tras día. Toma, papá, nuestras vidas, toma la de los que vienen en camino, toma la vida, papá, de los que se han de conectar y permite que este tiempo sea conforme a tu corazón, para tu gloria y tu honra. Que tu dulce espíritu sea ministrándonos, enseñándonos, recordándonos, corrigiéndonos, convenciéndonos, como está escrito, que había de hacer, para que en todo y por todo la gloria sea solo para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y bajo tu dulce dirección, Espíritu de Dios, hoy nos quedamos. Amén, Señor. Y amén. Buenas noches, gloria a Dios. Quedamos la vez pasada en una parte del material de video y de proyección que tenemos para que continuemos allí, ¿vale? Entonces, me regalas mi Fabito. Bueno, antes de eso, no. Aprovechemos que están muy bien armadas las dos y vamos a sacar el propósito de los tabernáculos. Vamos a aprovechar. Me falta el borrador. Aquí está. Vamos a mirar un poquito y dejar bien planteado, porque el cierre de nuestro retiro, del retiro de los tabernáculos, donde la orden del Señor es: habitarás en ellos. No dice orarás en ellos, comerás en ellos, dice habitarás. Habitar, vamos a de una vez dejarlo planteado, la habitar o la habitación es temporal y el morar es que permanente. Vamos a dejarlo de una vez planteado. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde moras? No, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque él no tenía una morada permanente. Habitó en la región de Capernaum, por ejemplo. ¿Vale? Estamos como tomando, ¿cierto? Tomando los términos bíblicos para poder entender la orden de mi Señor allá en Levítico 23. Y la orden de mi Señor entonces: habitarás 7 días, ¿sí? 7 días en tabernáculo. ¿Listo? Entonces, temporalmente 7 días. Esa experiencia nos arrojó 7 lecciones muy bonitas, detrás de las cuales Dios quiere que nos ejercitemos. Entonces, lecciones, vamos a ver de la fiesta de los tabernáculos.
Muy bien, tabernáculos, muy bien. La primera, una de las primeras lecciones que tenemos allí es, ojo, estrecharnos como familia. A, con el Señor, y B, entre nosotros. Ahí vimos algunos testimonios, ¿vale? Testimonios de los que nos metimos a morar en tabernáculo en grupos familiares. En mi caso, se metió mi familia ahí. Yo empecé solo, empecé un día antes y lo quería hacer como, aunque la orden era al siguiente día, yo quise antes comenzar y cuando menos pensé todo estaba metido ahí. Está el más chiquitín, estaba metido ahí y ahí moramos todos estos días hasta el domingo que cerramos en la tarde, ¿vale? El primero, estrecharnos como familia con el Señor y entre nosotros. La segunda lección, la lección es que esto es temporal. ¿Qué es esto? Nuestro paso por la vida. ¿Vale? Esto es temporal. Es una lección muy particular que nos da el tabernáculo. Estrecharnos como familia con el Señor y entre nosotros. ¿Vale? Que esto es temporal. Seguimos. Lección número 3. Aprender a adaptarnos. Adaptarnos. Vamos a ponerle aquí el subrayado. Estrecharnos como familia, la lección a cualquier circunstancia. A cualquier circunstancia. Muy bien. Ya llevamos 3. La número 4. Dar. Tenemos que aprender o aprendemos a dar. Vamos a ponerlo aquí. Aprender a dar. A. Sacrificios vivos al Señor. La primera. Y B. Lo que Él nos pida. ¿Por qué hablamos de lo que Él nos pida? Sacrificios vivos porque nos pide, ¿cierto? Que hagamos sacrificio vivo desde nuestra propia vida. Y lo que Él nos pida, porque en ocasiones nos podrá decir, dame acá lo que te di, o no. Supongamos, circunstancialmente a veces sucede. Job, en su palabra, en el libro de Job dice que él entendió cuando perdió casas, cultivos, dice, Dios da y Dios quita, ¿vale? Cuando aprendemos a vivir y a obedecer viviendo en los tabernáculos, entendemos que dejamos la comodidad por entrar ahí, ¿cierto? O sea, Él nos pide, no habitarás más en tu casa ahí construida, morada permanente, habitarás en tabernáculos. Dejo yo esto porque Él me lo ha pedido. Bueno, en ocasiones también sucede, como le sucedió a Abraham, es tiempo de que me entregues lo que te di. Puede ser el trabajo, puede ser la familia. Nuestros padres son prestados, nuestras parejas son prestadas, nuestros hijos son prestados. O sea, todo lo que tenemos es prestado. Y de alguna manera
los tabernáculos nos enseñan que aquel que nos da todas las cosas también nos las puede pedir. Y tenemos que estar dispuestos a decir, si tú me diste, tú me puedes pedir cuando quieras lo que tú me diste. ¿Sí? Es una de las lecciones más bonitas, aunque todas son muy especiales, ¿sí? Creo que esta es muy particular. Aprender a dar. ¿Listo? A darle, vamos a ponerle más todavía, a darle a él. ¿Listo? Seguimos ampliando. Vamos en la número 4. Número 5. Son 7 días. Salieron 7 lecciones. 5. ¿Qué sale la número 5? Vale. Tú dices que las tenías anotadas, a ver. Ah, el amor de Dios. Falta el 5. Ah, bueno. Fe. Sí, sí. Adivinaste. No, mentira. Estuvo bien. Estuvo bien. Una de las lecciones claras es vivir, aprender a vivir por fe. Cuando entramos a un tabernáculo, cuando el pueblo de Israel se les dijo, salgan de aquí de Egipto y vayan a la tierra que yo les mostraré, no vieron nada, solo obedecieron. Cuando Dios nos dice, estos 7 días vive, habita en tabernáculo, también estoy desarrollando mi fe, la fe que viene por solo el oír, ¿se acuerdan? Y 2, la que describe Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Vamos a verificar si eso dice, no dice que yo me equivoque, veamos a ver si eso es cierto. Hebreos 11:1. Veamos, vamos a ponerle aquí. A ver si vamos bien. ¿Si hay transmisión o no hay transmisión? Gloria a Dios. Fuerte y claro. Fabito, yo te puedo molestar con un tinto como solo usted lo sabe hacer. Necesito sacudirme el frío. Hoy ha llovido en Bogotá duro. Vine en aguacero permanente desde que salí. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:1? Martica, ¿lo tienes ahí? Permíteme, todavía no. Tranquila, regálame, por favor. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Él me pide que estos 7 días, una vez al año, 7 días yo habite en tabernáculos. ¿Vale? ¿Falta azúcar? Yo tengo. En su infinita bondad y misericordia, tengo. Yo le doy del mío porque ¿qué más? ¿Listo? Vivir por fe. Aprender a vivir por fe. La fiesta de los tabernáculos y los tabernáculos mismos era una permanente vida de fe. Porque era recoger por la mañana su tabernáculo y camine. Llegar por la noche sin saber dónde iban a llegar, cómo iban a llegar. Arme otra vez su tabernáculo, descanse en él, recoja su maná por la mañana. ¿Se acuerdan cómo era todo el proceso? Después de comer el maná para el día, le daba las fuerzas del día, vuelva otra vez, recoja el tabernáculo. Es un proceso muy especial. No todos pudimos coger árboles frutales frondosos. De hecho, creo que cada vez hay menos, pero temporales sí. Y algunos de nosotros pudimos meternos en una carpa con unas colchoneticas muy delgadas y poder entender lo que vivió también el pueblo de Israel, la incomodidad. Pero la alegría de ellos, ¿cuál era? Caminamos y nos levantamos y seguimos. ¿Por qué? Porque vamos a un lugar permanente. Ojo con lo que acabo de decir. Todas las incomodidades que vivimos en este mundo, en esta tierra, ¿sí? No son nada comparadas con lo
maravilloso que está por venir. Ojo, vamos a buscar el versículo, a ver. Vamos a buscar, a ver, pero busquémoslo. Me regalas una leidita. No. Que está por venir. La gente con amor tendrá paciencia conmigo, pero vale la pena. No, el orden de los factores no altera el resultado. Vamos a ver qué dice entonces. Veamos, pues, leámoslo, no pasa nada, Dios es bueno. Pero el micrófono, porque los que están afuera, si no, a ver, Laurita, ¿nos vas a dar una mano con eso? Hola, sí, sí. Solo que vocaliza, modula, ¿listo? Y fuerte. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ojo, ¿es parecido a lo que vivían ellos o no? ¿Vivían aflicciones? Pues claro, todos los días arme y desarme, exceptuando cuando había solo una vez a la semana en el Shabbat. O sea que el día viernes, cuando llegaban a su destino, a donde ya tenían que parar, armaban la carpa y al otro día no tenían que desbaratarla ni continuar. O sea que llegaban hasta el primer día de la semana. Era la única vez. De resto era arme y desarme, arme y desarme. ¿Sí? Las aflicciones de este mundo, las de este tiempo, de este siglo, dice allí, Laurita, vuélveme a reiterar, por favor. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuál era la ilusión entonces del pueblo de Israel? La ilusión era, ok, esto es cansón, esto, qué lástima esto, esto no es nada comparado con lo que vamos a tener, lo que vamos a vivir, donde ya no vamos a depender de otros para ser felices, ¿sí? Ya no seré más esclavo, estaré con él, ¿vale? Fabito, o bueno, Martica. ¿Listo? Entonces, ¿qué versículo estamos hablando? Romanos 8:18. Mire cómo se va abriendo bien, de bonito la fiesta de los tabernáculos. Con el micrófono, mi Dianita, por favor, con mucho gusto. Que creo que ahí se afirma mucho más lo que se hablaba de Hebreos 11:1, porque a ellos ya se les había hablado de esta tierra, que era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra que tenía todas estas características donde ellos iban a entrar a morar. Entonces, a pesar de que no lo veían, tenían esa certeza, tenían esa Sí, confianza. por eso caminaban, no se rebelaron en 40 años. ¿Sí? Bienvenidos, Cecitar. Viendo los puntos que sacamos ese día, solo que los pudimos pulir hasta un poquitico más hoy. Las aflicciones del presente, las de hoy, no son nada comparado con la gloria venidera, ¿vale? Entonces, ¿vivimos o no vivimos por fe cuando entendemos el propósito de los tabernáculos? Aprendemos a vivir por fe. De hecho, vivimos por fe al meternos ahí a habitar, ¿de acuerdo? Orar ahí, cuando orábamos con mi familia, pues fue un tiempo muy especial. Orar, compartir, dormir. La alegría de Chami para dormir, la alegría de todos ahí para meternos era muy especial, ¿sí?
Se despertaba Chame y él lo primero que hacía era mandar la mano. Entonces, si me sentía ahí, entonces se reía y volvía a se quedar a dormir. O sea, ya ha cogido ventaja, está demasiado abeja, dicen algunos. Ya no come cuentos y uno nomás lo pone ahí, no. Y le doy gracias a Dios porque ese vivir por fe tiene que ver con escucha y haz como te digo. Así no lo entiendes. Puede que te cause aflicción. Pues claro que me la va a causar. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado. Igual que el pueblo cuando salió de Egipto, estaba morando en lugares donde ellos ya uno acomoda, sea lo que sea, la paja, lo que sea que ya hayan acomodado pieles para acomodar un poquito, que no sea tan doloroso el suelo o el acostarse, a pasar a algo que tenía que ser dinámico. Tal vez ya no eran todas las comodidades, ahora es algo muy sencillito. Acostarse de talla las caderas, qué sé yo, no sé. No se duermen igual al comienzo. Todo eso puede ser cierto, ¿sí? Pero la Biblia dice que a su amado el Señor le dará el descanso, el sueño. Todo esto nos va enseñando a depender de Él. En la abundancia, ¿y qué más? Y en la escasez. Nos tiene que enseñar y nos va a enseñar. Nos va preparando a que esto de aquí, yo no le ponga tanto color a las aflicciones que estamos viviendo aquí, porque mejor es la gloria venidera. Y lo nuestro no va a ser un territorio en la tierra, sino un lugar en la eternidad con Él. ¿Vale? Mucho más tenaz, mucho más hermoso todavía, que si me estuvieran diciendo, lo va a llevar a un país, a un territorio, nada que ver. Eso sigue siendo muy humano y muy limitado, comparado con lo eterno. ¿De acuerdo? La sexta, vamos a ver, ¿cuál es la sexta? Sexto punto. ¿Otra vez? Ah, bueno. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Lesbi preguntaba acertadamente en el retiro que tenía, que si no era lo mismo temporal que peregrinos. Entonces yo hacía alusión a lo siguiente: temporal es alusivo a tiempo y peregrinaje es que yo entiendo que lo mío no es aquí, ¿sí? Que por aquí estoy de paso, a veces hasta de lugar en lugar, pero esto por aquí es de paso. Soy peregrino en esta tierra. De hecho, en la Biblia aparece. Vamos a ver si dice en el Nuevo Testamento que somos peregrinos. Aprovechemos y miramos a ver si podemos reforzar ese concepto. Vamos a ver si dice que somos peregrinos en la tierra. ¿Si aparecerá o no? ¿Sí? ¿Aparece o no? Samuelito, César. ¿Sí lo encontraste? ¿Encontraste algo? Sí, ahí vamos, sin afán, vamos bien. Sí, o en el antiguo, donde quieras, no hay problema. Peregrinos y extranjeros. Ah, bueno. Somos peregrinos. ¿Cómo dice? ¿Primera qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aquí, por ejemplo, sería Levítico 23 o no. Porque en Levítico 23 habla del dar. También entendemos que todo lo que Él nos ha dado nos lo puede pedir en cualquier momento. Adaptabilidad, ¿por qué? ¿Por qué hablábamos de adaptabilidad? Porque en cualquier momento tengo las cosas y no las tengo, ¿o no? Se acaban, se dañan. Decíamos, los árboles frondosos, ¿se secan o no se secan? ¿Sí? Lo que ahora me sirvió, ya más tarde puede ser que no me sirva. El que iba conmigo ya no va más. Hubo gente que murió
en ese peregrinaje en el desierto, ¿o no? Una generación entera. Una generación. O sea que muchos de los que nacieron aún en el desierto ya no vieron más a otras personas. Entonces, tengo que aprender a adaptarme, que si Dios me pidió algo y yo se lo entrego, pues me tengo que adaptar. A veces sin que yo lo entregue me toca entender que ya no está más, porque no era cuestión de entregar, simplemente era de aceptar. Adáptese y continúe, ¿vale? Temporal, porque esto es, decíamos, alusivo al tiempo. En mi caso, pues el caminar ya 3 décadas y tal vez más, 3 décadas en el Señor, uno diría, ya, listo. Y otros, en cambio, conocen del Señor, caminan con Él un poquito de tiempo, creyendo, y se van a estar con Él. A otros nos toca perseverar. Te caíste, levántate. Te equivocaste, corrige, pide perdón y sigue adelante. ¿Sí? Y otros que se quedan caídos. Pero en nuestro caso, entonces entendemos que es temporal. Puede ser largo, puede ser corto, pero sigue siendo temporal. ¿Vale? Preguntábamos ese día, ¿cuánto tiempo lleva fulano? Y algunos tenían 6 meses. Otro dijo 20 años. Gloria a Dios. Pero sigue siendo temporal. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. Peregrinos, primera de Pedro 2, versículo 11. Confirmemos a ver si es cierto. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sigue, sigue. Y ahí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Muy bien. Oh, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ah, no, no, yo soy colombiano y aquí yo no soy peregrino ni extranjero. No, no es de nacionalidades. Es que nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, primera de Pedro 2, 11, y ya no solo el 11. ¿Hasta dónde llegaste? Al 12 nos deja ver por qué decimos que somos peregrinos. Y todo por los tabernáculos. Vamos de un lugar a otro, ¿vale? De donde nos encontró el Señor a la ciudadanía celestial. Ahora, ¿dónde aparece que somos ciudadanos celestiales? ¿Será que aparece un versículo donde diga que somos ciudadanos del cielo? ¿Has oído algo al respecto, Cecitar, alguna vez? No. ¿Entiendes que somos peregrinos? ¿Qué es tu concepto de peregrino? Mientras que busca a Laurita, préstamele un 5 al micrófono porque me encanta escuchar a César. Tiene conceptos muy chéveres. A ver. ¿Cómo es el concepto de peregrino para ti? Pues, es decir, la diferencia entre temporal y peregrinos, que es lo que hemos venido aclarando, porque pues a todos de pronto se nos dificulta, ¿cierto? O sea, Ah, desde el punto 2 y el 6, ¿cierto? ok. Que era, que fue la duda que aparecía al principio. Sí. Exacto, es decir, temporal es tener claro que esto es momentáneo, que Alusivo a tiempo. exacto, sí, que es de momento, sí, es un tiempo específico, que ¿Y el tiene un fin. peregrino es alusivo a qué? Y el peregrino debe ser como más similar al camino, Al lugar. a la trayectoria, sí, exacto. Al Como, lugar. Este a tiempo y este a lugar. exacto, los peregrinos eran como, es decir, como caminos. Entonces sí, como carreteras, caminos, lugares, exacto. Ujú. Van Eso es, caminando van caminando, sí, porque su exacto. destino no es por donde van pasando. Correcto. Exacto, sí, eso es. Chévere. Muy bien. Peregrinos. Entonces, ¿sí aparece que somos ciudadanos de otro lugar? Pregunto. ¿Dónde aparece? A ver. Filipense. Entonces, ciudadanos, vamos a ver. Filipenses, ¿qué? 3:20. Filipenses
3:20. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sigo leyendo? Entonces yo tendría que decir, no, yo soy colombiano, soy americano, soy ecuatoriano, soy peruano, soy venezolano. Ya no. Nuestra ciudadanía es celestial. Y si la ciudadanía es celestial, entonces mi paso por la tierra es temporal y soy un peregrino. ¿Vale? Se van como consolidando y redondeando todos los conceptos. Y la última lección de la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál era? La Amor. número 7. Experimentar el amor de Dios. Porque no nos manda algo que no sea por el bien y por amor de nosotros. Lo necesitamos. Cuando todas estas lecciones se van haciendo realidad en nosotros, la vida se vuelve menos difícil aquí en la tierra. Porque en ocasiones vamos a ser decepcionados, nos van a quitar, podemos nosotros mismos quitar cosas y sentir que ya no podemos seguir adelante. Cuando nos equivocamos, pensamos que no vale la pena pararse, hasta que vemos todo esto que siempre ha querido Dios forjar y formar en nosotros. Al mirar estos punticos pienso y digo, cuánta sabiduría de parte de Dios en sus mandamientos. Bien decía él, entrégame tus cargas y lleva tú la mía, decía el Señor. ¿Sí? Porque la mía es ligera. Yo le puedo entregar mis cargas, mis problemas, mis afanes, mis necesidades y tomar su carga sería sus mandamientos. Son muy sencillos y cómo lo forman a uno, cómo lo preparan a uno para el día a día. Porque mirando todo esto, la verdad es que sería genial el paso por esta vida. ¿Sí? La Pascua tiene unas lecciones, los panes sin levadura tienen otras, las primicias tienen otra, el Pentecostés tiene otra, el perdón, las trompetas, perdón, tiene otra, el perdón tiene otra, y estas son para el día a día. Definitivamente no hay nada que hacer. Esto sería el resumen de lo que yo tendría que tener en cuenta para vivir y vivir de una manera más enfocada. Ojo, no quiere decir que con esto ya no tengo problemas. No, los voy a tener, pero los voy a enfrentar de otra manera. En sí la vida es un tabernáculo, gloria a Dios. Ahí estaría la conclusión. En sí la vida nuestra es un tabernáculo. Esa es la verdad. Usted y yo recibimos un estuche, una habitación finita, temporal. Curioso, ¿usted tuvo la oportunidad de escoger su habitación temporal? No. Y nos toca armarla y desarmarla, pensemos, a ver, ¿nos toca armarla y desarmarla a diario o no? Todo el tiempo, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo lo visualizamos? A ver, César. Formación, a veces nos toca rehacernos, ¿cierto? Lluvia, sol, frío, intemperie, vientos fuertes que desajustan las habitaciones temporales. Yo le doy gracias a Dios por la lluvia, porque esa no me la esperaba, no, ni idea que podía llovernos por allá, de esas cosas que uno dice, chévere, el clima es chévere, porque de verdad que sí lo es. Pero fue importante porque la lluvia es parte, ¿o no? La lluvia es parte de nuestro peregrinaje y de nuestra temporalidad y fragilidad, ¿sí? Somos frágiles. Y de eso de entender que la lluvia tiene que ser algo que tengo que considerar y estar tranquilo, porque puede ser que, como nos pasó, se nos entre el agua, ya la carpa puede tener tanto tiempo, tanto uso que pues ya no rinde igual. Toque tomar medidas, toque comprar o conseguir otras telas o otra manera de cubrirnos.
Eso es parte, ¿o no? Y fue muy bonito porque algunos, por ejemplo, se pusieron a orar porque les impactaba la lluvia y pensaban que iba a pasar, ojalá que no pase nada. Otros, en mi caso, cuando yo me desperté, yo solo escuchaba voces por encima de las gotas y no sabía qué era. Y pensaba, bueno, ojalá puedan descansar. Y me puse a pedir, Señor, ojalá puedan descansar, porque no entendía. Claro, la lluvia, al golpear la lluvia en el toldo de la carpa, pues no es que se entienda nítidamente qué está pasando y uno está adentro. Y adentro estaba mi familia, entonces solo pensaba, ojalá descansen, porque eran como las 2 de la mañana y yo, bueno, ojalá puedan descansar. Pero vivírsela y saber que nos entró el agua, que estábamos ahí, como estar confiados en el Señor de alguna manera, ¿cierto? Para otros fue una adversidad si se le entró el agua y tener que decir, ok, saquemos esto, hagamos esto, pongámosle tal cosa. Me daba esto. Por eso salió este detallito. Adaptabilidad. Ah, pasó algo, bueno, vamos a hacer algo para el respecto. No vamos a quedar con las manos cruzadas, ¿cierto? Vamos a adaptarnos, listo, se dañó algo o se entró el agua, vamos a hacer algo, ¿sí? El pueblo de Israel sufrió cosas inesperadas, vamos a pensar. El pueblo de Israel sufrió cosas inesperadas, pregunto. A ver, vamos a ver, una que no se esperaba. Laura, yo las tengo de frente, así que algún suceso que haya sucedido al pueblo de Israel que no se esperaban, cuando no tenían agua. Sí, bueno, hubo una que apareció de la nada y fue difícil, las víboras, ¿de acuerdo? Y empezó a morir, no es que los picó y ya nomás, empezó a morir gente de una vez. Hubo una mortandad grande, tan especial que tuvieron que clamarle al Señor y levantar una serpiente de bronce para que al ser picados voltearan a mirar a esa serpiente erigida en bronce y no sufrieran daño. Ahora, las serpientes vinieron fruto de algo que el pueblo de Israel hicieron, porque fue la actitud de su corazón la que trajo esas víboras. Esa es otra lección que el sábado quiero abrirla porque vale la pena, son lecciones muy bonitas. Pero volvemos al punto, tenemos que estar preparados para adversidades. Ahora, está bien, tal vez yo no cometí un error, yo estoy firme en el Señor, pero mi hermano, mi pareja, mi hijo sí. Y ¡prum! Le viene una situación como una picadura de víbora. Chévere, uno podría decir, no, pues ¿quién lo manda a ser desobediente? No, a uno le va a doler. O sea, a mí también me afecta que mi familia, así sean rebeldes, pues les pase algo así. ¿Estamos? Pero lo hermoso, y vuelvo e insisto, es que tengo que estar preparado para el inconveniente. Tengo que estar preparado, porque en esta vida pueden ocurrir muchas cosas, muchas. Estamos en un tabernáculo tan frágil, la enfermedad, por ejemplo, puede llegarnos en cualquier momento. Volvemos al punto, esto es algo que se arma y se desarma, o sea, ¿cuán fuerte puede ser algo que se arma y se desarma todos los días? ¿Estamos? Hasta la tela más fina de cualquier lona sigue siendo, un día se va a desgastar y estamos hablando de 40 años. ¿Estamos? Así que bendito sea el Señor esos días allí. Fueron lecciones muy bonitas y de aquí en adelante esa fiesta va en nuestro corazón prendada. Como decía en su palabra, en cuanto a fiestas, que nadie nos juzgue, ¿se acuerdan? Comidas, o sea, si estamos comiendo o no, cordero, qué sé yo, me vale. Esto no es para agradar, para que nos aplaudan otros y nos digan aprobado, sino sé que está en su palabra y ahí está mi confianza, de frente, ¿vale? Dios es bueno. 7 lecciones bonitas, no sé cómo, si las puedo anotar, Angelita, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? Bueno, esta la sacamos el último día. Eh, Testimonios, creo que al fin, tengo una pregunta. ¿Vinieron de Barranquilla a visitar la sede? No pudieron venir, porque esas lluvias estaban pesadas. Rifamos la Biblia, sorteamos la Biblia que yo prometí que iba a sortear. Hicimos los números
Se sortearon 2 niños y una persona ajena al grupo, fueron los encargados de sacar el número y se lo ganó Angélica. Angélica Garzón, ¿vale? Así que gloria a Dios. Dios es bueno. La gloria sea para Él. Tuvimos niños, por la gracia de Dios no hubo una sola cosa que lamentar en el Señor. Nada que accidentes o cosas, enfermos tampoco. Creo que el Señor fue muy lindo. La comida creo que más que abundante. Qué cantidad de comida, que unas piezas de carne y de pollo que yo solo creo que a ti te quedaba faltando o no. No, no te quedó faltando. Samuel, por la misericordia de Dios, y lo que le quedaba faltando se lo daban los demás que no podían con el plato. Dios es bueno. Estuvimos ahí y bueno, creo que nos queda para que de aquí en adelante nos disfrutemos nuestras fiestas en el Señor. Para el próximo año, quiero anticiparle lo siguiente. Vamos a hacer un retiro en México y vamos a hacer un retiro en Filadelfia. Cosa que después no me digan que no sabe. De una vez lo advierto. Para que el que quiera, ore, planifique y es bienvenido. ¿Vale? Entonces, en México, en el nombre del Señor, serán los primeros días de diciembre en México de este año. Y en Filadelfia, el último fin de semana de enero del 2020. Sería muy lindo ponérselos todo a pepicuarta, pero es lo que hay. ¿Vale? Volvemos, ¿cómo? Y nosotros tendremos nuestro retiro aquí. Aprovecho de una vez. El último fin de semana de enero. Porque los precios han bajado para esa época. Precios, tiquetes, qué sé yo. Entonces, María, que está en Filadelfia y es la que más ha querido que se haga esto, fin de semana. Fin de semana. No seas cansón. Sí. Gloria a Dios. Prueban que uno les ama definitivamente. Muy bien. ¿Vale? Lo bueno es que nadie se da cuenta, o sea, ninguno. De allá voltean a ver qué es, porque se oye el marrullo. ¿Vale? Quiero aprovechar a hablarles acerca de las fiestas, de una vez la del retiro próximo, porque por la pura gracia de Dios, las del 2020 las tenemos. Entonces, escuchen bien, la Pascua, bueno, tocaría así, de la siguiente manera. La Pascua arranca en abril 9, la tarde del abril 9. ¿Listo? Ya con eso tenemos como punto de referencia lo siguiente. Nos toca contar 14 días para atrás, ¿vale? Hagamos el ensayo. En nuestros celulares, para atrás, para saber cuándo termina el año y comienza, ¿vale? Vamos a ver. No he dicho. Voy a hablar de las fechas para marcar cuando hacemos nuestro retiro conjunto. Pero he pensado lo siguiente. Como es una fecha tan compleja en Colombia porque es festivos, la Pascua en Colombia es la Semana Santa. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, siendo Semana Santa, ¿vale? Siendo Semana Santa, se vuelve todo un poco más complicado, tiquetes, desplazamientos. Creo que, aunque me encantaría que celebráramos la Pascua con otros de afuera, la verdad es que los precios, tiquetes y desplazamientos se vuelven muy complicados. Aún conseguir lugar es complicado porque todo el mundo se avalancha sobre los lugares para vacacionar esos días de Semana Santa.
Entonces, voy a mantener los 14 días antes de abril 9. Abril 9 es desde la tarde, Pascua, ¿vale? Así otros digan lo que digan. ¿Listo? 14 días para atrás, hagamos cuentas, a ver, 14 días hacia atrás, de tarde a tarde. ¿Cuándo termina el año bíblico y cuándo comienza? Pregunto. ¿Ya pudieron contar hacia atrás, de tarde a tarde? Te daría el 26. Tarde el 25, no hay problema. Es que estoy corriendo aquí. No hay problema. Pero lo que quiero es que tengamos presente que podemos hacer nuestro retiro en unas fechas que no son festivo y prepararnos para comenzar el año. ¿Está claro lo que más o menos el propósito? Porque aunque no da un fin de semana, que la mayoría trabaja entre semana, un fin de semana, estoy pensando del 20 al 22 de marzo. Entonces, como preparativo, recuerden que es como un preparativo en oración. Entonces, nuestro retiro, ahora sí, vamos a hablar de Colombia, ¿sí? Sería en marzo. ¿Qué dijimos? Del 20 al 22. Ay, espera. Pero no importa, Martica, no nos afecta en nada el lunar, ¿sí? El solar puede cambiar todo lo que quiera, pero el lunar es... Entonces, marzo, ¿qué dijimos? 20 al 22 tenemos retiro de fin de año, ¿vale? Fin de año bíblico. Pascua, panes sin levadura el siguiente día en la tarde. ¿Cuánto tiempo dura los panes sin levadura? Entonces, veamos. Si comenzamos entonces en abril 9 y Pascua es 9, panes sin levaduras 10, 7 días vamos a contar desde ese día, ¿cierto? Desde abril 10. Abril 10 va a caer viernes, ¿vale? Desde tarde a tarde. Arrancamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo termina los panes sin levadura el viernes tarde y terminaría sábado tarde, o sea, justo con el Shabbat, como dice la Biblia, ¿vale? Entonces, hasta el 17 en la tarde, abril 17 tarde, hasta el otro día tenemos primicias. ¿Listo? Con esto ya en mente es más fácil estructurarlo por venir. Entonces ya avisé, primera semana de diciembre, estaremos en Puebla. Última semana, enero 2020, estaremos en Filadelfia. Por si acaso. Marzo 20 al 22 del 2020 será nuestro retiro de fin de año bíblico. Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí? No, porque es la primera semana de diciembre. No puede ser 31, Martica. Pues
Y sigue a ver si de pronto el amor deja de ser. No, el amor nunca deja de ser. Dios es bueno. ¿Listo? Vamos a aprovechar entonces, miremos otro pedacito más acerca de las tribus de Israel. Vamos a aprovechar. Estamos en a ver dónde quedamos. Aquí está. Muy bien, vamos a ponerle el audio. Es este, ¿sí? Bueno, si hay un pequeño marrullo de sonido ahí, no hay nada que hacer. Solo les ruego paciencia. Confirmemos que todo estén Como oyendo fiesta bien. al Señor por todas sus generaciones, como ordenanza perpetua. Regálame Faraón los deja salir. un segundito allí. ¿Prendió la lucecita, la segunda luz ahí azul? Vale. Veamos entonces. ¿Me regala la luz, César, por favor? Ya vimos que el Señor, a propósito, no saca al pueblo de Israel de una sola, sino que realiza una serie de milagros, señales y prodigios, porque tenía y había declarado juicio sobre los dioses de Egipto. Finalmente los deja ir. Creo que ahí fue que quedamos. No puede ser, otra vez estamos en este punto. Ven un momentico. Porque está el computador, pero la imagen está por otro lado. Entonces salgamos. ¿Te acuerdas? Que salió acá. ¿No viste? Y entonces, ¿qué imágenes? ¿Qué no sé qué? ¿César tiene idea de esto o no? Porque es que la imagen creo que está por un costado. No está. La tengo aquí. O sea, que estuviera en la doble imagen. Espérate, te la pongo, te la voy a poner. Esta de aquí, ay, ¿dónde me lo mandaste? Acá. Vamos a cortarla aquí. Listo. Este es este. No, está por fuera. Ahí salió. Perfecto. Más acácito. Sí, más acá. Está muy grande. La puedes recoger un poquitico. Acá. Devuélvelo un poquito. Para acá. Para este lado. Dale, dale. Hasta que veas allá arriba la reducción allá. Dale. Mira, ya está arriba. Listo. Dejémoslo ahí. Sí. Eres muy amable. Listo. Y en el nombre del Señor le daré play. Pero se arrepiente y los persigue. Dios abre el mar para que pasen los israelitas y luego cae sobre los egipcios. Al ver que el Señor había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecerle y confiar en él y en Moisés. Llenos de alegría, comienzan su camino a la tierra prometida. Pero antes realizan una parada muy especial. Luego de 50 días de camino, llegan a los pies del monte Horeb o Sinaí, donde hacen un pacto con Dios. Ya Dios los liberó, ahora ellos deben decidir. El pacto consiste en que estos israelitas serían el pueblo de Dios, su especial tesoro. Y ellos debían dejar toda idolatría de Egipto y obedecer y reconocer como Dios solo a Yahweh. Escucha, oh Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo santifiqué. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No matarás. No sean infieles. No forniquen ni adulteren. No robarás. No hablen mal de otra persona ni digan mentiras. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Es así como el Señor comienza a habitar entre ellos. Les da todas las instrucciones que debían seguir para tener una identidad, una cultura, pero sobre todo para tener una completa relación con Él y ser llenos de bendiciones. Les da leyes alimentarias, sociales, humanitarias, y les da celebraciones o citas, encuentros muy especiales con Dios. Les dice que construyan un arca y un tabernáculo donde estaría su presencia entre ellos. Pero como Dios es santo y nadie puede estar ante Él sin morir si ha transgredido alguna ley, da una forma para volver a Él, que un inocente pague por sus pecados. Les dio un sistema de ofrendas y sacrificios. Establece el sacerdocio, pero sacerdote no era el que quería o el que tuviera vocación, sino que determinó Dios que todos los descendientes de Leví, es decir, los levitas, por herencia serían sacerdotes. Había también un sumo sacerdote, y solo él podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y la presencia misma de Dios. Esto lo hacía una vez al año, en un día señalado, para derramar la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados de todo Israel. Pero para no morir él, debía primero hacer un sacrificio por sus propios pecados. Tenían una vestidura especial, con muchos simbolismos, como por ejemplo un pectoral con 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Sobre sus hombros también llevaban los nombres de las 12 tribus, y en la cabeza una tiara de oro que decía Santidad a Yahweh, pero los pies estaban descalzos. Estas son las señales de la relación de esta familia con el Señor. El pacto de Dios, los mandamientos, estatutos y ordenanzas escritas en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. El sacerdocio y el continuo sacrificio. Las lunas nuevas o inicios de mes. La fiesta señalada por Dios como citas entre su pueblo y Él, como estatuto perpetuo, un grupo en primavera y otro en otoño, anunciando las 2 venidas del Mesías, quien daría cumplimiento a estas fiestas. Guardar y santificar el séptimo día, el Shabbat. Este es el único día que el Señor santificó y apartó. También tenían una señal física, la circuncisión. Estas son las fiestas de primavera, Pesaj o Pascua. La sangre del cordero libera de la muerte. Hag Hamatzah o panes sin levadura. La levadura es el símbolo del pecado, también representa la salida de Egipto y de sus ídolos. Las fiestas de Bikurim o primicias. Se presenta delante del Señor lo primero de la cosecha de primavera, recuerda el cruce del Mar Rojo. Shavuot o Pentecostés. 50 días después de las primicias se presentan 2 panes del fruto de la tierra. Conmemora la entrega de la Torá, el pacto en el Sinaí, la ley en tabla de piedra. Y las fiestas de otoño. Yom Teruah o fiesta de las trompetas. El sonido del chofar convoca a todo Israel llamando a meditar en sus actos al arrepentimiento. Nos alerta a estar velando. Yom Kippur o Día del Perdón.
Es la confesión y pago de transgresiones a través del derramamiento de sangre en el propiciatorio del arca. Es una nueva oportunidad antes del juicio de Dios. Y finalmente la fiesta de Sucot o tabernáculos. Recuerda que entre Egipto y la tierra prometida habitaron en tiendas, viviendas temporales, y la presencia de Dios estaba con ellos. La vida en la tierra es temporal, nuestro cuerpo es vivienda temporal. También representa la cosecha final de los tiempos. Es así como llegan a la tierra prometida, donde ellos serían luz a las naciones. Ojo, viene este detallito. Préndame un segundito la luz. Un segundito la luz. Dijo algo muy especial que vale la pena tenerlo presente, porque es cierto, de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a añadirle un detallito. Es la fiesta donde se recogen los últimos frutos, porque viene el invierno, o sea, es para guardar esos frutos. ¿Vale? En esa fiesta se recogen los últimos frutos para guardarlos. ¿Les hace sonido con algo? ¿Les suena similar a algo? No. Recoger los frutos para guardarlos en un lugar. A lo que tiene que ver con recoger a su pueblo también. Suena muy similar. Cuando él recoja los suyos para tenerlos con él para siempre. Los frutos se secaban para que se conservaran durante todo el invierno y llegaran a abastecer hasta que fuera la nueva cosecha. ¿Cuándo sería la nueva cosecha? En las primicias del siguiente año. ¿Vale? Miren cómo todo es perfecto. Por eso también, y vamos a aprender de esto, hay una primicia diferente y hay una ofrenda diferente en tabernáculos, pensando en necesito que me alcance esta provisión hasta que llegue la primavera. El pueblo de Israel sabía que esa última cosecha para que se secara, por ejemplo, ¿se acuerdan de los frutos secos en Israel? Que comíamos, ¿qué? Un fruto seco, los dátiles es uno, ¿sí? Las olivas, o sea, los olivos era el aceite vital para todo, ¿cierto? En el consumo humano, además que lo mejor que puede consumir el ser humano es el aceite de oliva. Entonces, guardar los últimos frutos del trigo para tener almacenado suficientemente trigo, ¿sí? Entonces veamos, trigo, aceite, frutos, tenían el azúcar necesario, ¿sí? Todo era muy bien planeado por el Señor, pensando en que todo estuviera santificado por Él y presentado delante de Él, ¿vale? Pero también hace alusivo a lo que está por venir, ¿o no? Todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Vamos bien con este resumen o no? Este está bien bonito, suavecito, interesante, fácil de entender. Así que vamos a continuar. Regálame ese citar yo. Perdón. El cablecito, si antes de que le dé play. Hasta el fondo toca. Ya, eso. Con amor nos toca aguantarnos ese sonidito. Y junto con despedirse, Moisés les deja escritas todas las instrucciones que dijo Dios. Les declaró todas las bendiciones que tendrían si cumplían el pacto, pero también todas las calamidades que pasarían si no lo hacían. Y que si insistían en no cumplir, el Señor los echaría de la tierra, serían llevados cautivos a las naciones donde se mezclarían y perderían su identidad. Pero en su misericordia les dice que si esto llegara a suceder, donde quiera que ellos estuvieran, si se arrepintiesen de todo corazón, Él los tomaría y los traería desde todas las naciones a su tierra nuevamente. Ojo con esto que acaba de decir. ¿No les parece tremendo? Volvamos otra vez a recordarlo. Desde el tiempo de Moisés les advirtió al pueblo de Israel a que obedecieran al Señor y cumplieran sus mandamientos. Porque si no, serían sacados de su tierra y serían llevados cautivos a otras naciones. Ojo, no solamente estaba pensando en territorio, naciones de otro lugar, sino en volver a ser esclavos de algo. Ojo con esto. Si la mentira, si el robo, si el adulterio, si la fornicación, si lo que usted quiera, pero volvería a ser esclavo de algo. ¿Vale? Y de alguien, porque para todo hay un señorío detrás de un pecado. No hay pecado que no tenga señorío.
el orgullo, la vanidad, todo esto, la ambición, todo tiene un señorío espiritual. Y algo que no quería Dios era que volvieran allá. Así que obedecer era algo que los mantenía allí, mantenía la soberanía de Dios. Pero decía, y si alguno hubiera pecado y hubiera estado allá, si se arrepintiera de corazón, Él lo volvería a traer de nuevo. Y se cumplió. ¿Vale? ¿Qué tema dije que iba a ampliar el próximo sábado? Porque hay dos temas que quiero que veamos. Vamos a ver. El de la serpiente. Vamos a ver si lo podemos masticar bien chévere el sábado. Y dos, tiene que ver cuando los pueblos regresaron desde el exilio de nuevo a Israel, a tierra. Veamos con el micrófono. Espérate, guárdame ese pensamiento para poder ir sumando. Martica. Significa que la batería está para morir o murió. Entonces, déjanos la cambiamos y con paciencia, yo sé que esperan allá afuera. Estas que cambiamos la batería para que no, la opinión no se quede ahí. Una va al derecho y otra al revés, correcto. Más bien ponemos estas a cargar. ¿Quién sabe dónde irían a parar las otras dos? Sí, Martica, ahora sí. Que decía que ahora que escuchaba esta última parte, pensé, Moisés les dijo o le explicó a Josué todo lo que tenían que hacer para, pues, para cumplir los mandamientos y las instrucciones de Dios. Y también les advirtió, pero al final dice que si llegara a pasar que desobedecieran esos mandamientos, pues los iba a cortar, echar de la tierra prometida, y efectivamente así pasó. Pero por el arrepentimiento llega la misericordia de Dios. Sí, el genuino Y, arrepentimiento, sí. y creo que entonces muchos de ellos se arrepintieron y por eso nosotros hemos ido alcanzando esa misericordia de Dios también, Sí, como de generación en generación en generación. sí. Dios hizo un plan perfecto. Y misericordioso. No hay nada que hacer. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Totalmente de acuerdo. Quería resaltar este detallito porque de otra manera nosotros no tendríamos oportunidad. Si Él no nos diera la oportunidad a nosotros de arrepentirnos de corazón. ¿Quién ve si es de corazón o no? Pues Él, así la gente le parezca que no. Afortunadamente el que ve lo profundo y pesa los corazones es Él. La gente juzga y dice, este no se merece, este nunca se va a arrepentir, este... Todo mundo puede hablar, pero el que ve los corazones y determina si tiene o no misericordia es Él. Y afortunadamente es así, porque cuando ve lo profundo de nosotros, determina esa misericordia y te hace volver. ¿A dónde, en el caso nuestro, dónde creen que nos hace volver? Pensemos. Cuando usted y yo al camino. Sí. Entonces, al camino, porque este es un peregrinaje. Nos deja volver al camino y no nos deja extraviar, sabiendo que el camino es Él. Mi Señor Jesucristo afirmó de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. ¿Listo? ¿Continuamos o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna inquietud? ¿Otra? Vamos bien, vamos a aprovechar. La lucecita, mi César. Espera, se me fue. De nuevo. Ahí. Pero como los levitas, es decir, los descendientes de Leví, serían sacerdotes, a ellos no les corresponde tierra. Todos los demás deberían sustentarlos. Y como Israel había adoptado a los hijos de José, la tierra queda dividida entre las tribus de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín y Benjamín. Es así como se consolida el reino de Israel. Bajo el reinado de David se consolida la nación.
David pertenece a la tribu de Judá. La capital, Un segundito. ¿Cuántos quedaron allí antes? A ver, veamos. Un segundito. Veamos a ver si se puede. Veamos a ver. es así como se consolida el reino de Israel. Bajo el reinado de David Ah, se no, aquí consolida no. la nación, Otro David, poquito. Efraín y Ahí está. Benjamín. Ahí. Un segundito. Uy. Aquí. Miremos ahí. Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Isaacar, allá estaba, ¿no? Aser, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín y es el más chiquito, es Benjamín. Veamos. A ver, veamos. Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín y Benjamín. Correcto. ¿Cuántos en total? 12. ¿Por qué quedaron 12 si metieron a 2? Lo acaba de sacar. La tribu de Leví no podía poseer la tierra. Entonces salió en la distribución. ¿Vale? Salió en la distribución. ¿Listo? Salió uno, pero entraron 2. Entonces resulta que José no aparece ahí, sino que en vez de José, sus 2 hijos que los adoptó, ¿quién? Jacob. ¿Vale? Salen 2 y entran 2. No hay tribu de José, pero sí hay tribu de Efraín y tribu de Manasés. Interesante, ¿no les parece? Salieron 2 y entraron 2. Leví, que no podía heredar tierra. Estamos hablando de la distribución de la tierra y cómo quedaron realmente las 12 tribus de Israel. ¿Listo? Eso también es importante. Con el micrófono ayúdame, porque tengo el... Los que salieron fue David y José. No. Leví, David, perdón. no David. David es mucho más adelante. David y José, Y José, correcto. De los 12 que no salieron. heredaban tierra. Los José, levitas. porque puso a sus 2 hijos, que fueron los que él adoptó en ausencia de José. Cuando José estuvo en Egipto y tuvo hijos, hasta que llegó Israel, Jacob, llamado ahora Israel, entonces los tomó por hijos de él. Ahora, lindo que la heredad mía pues caiga sobre mis hijos. Tiene sentido, ¿no? Dijo, y los demás hijos que tuviste serán tuyos. O sea, ya no son parte. O sea, es muy probable que José haya tenido más de los 2 hijos. Pero hasta que llegó Jacob a Egipto, él dijo, hasta aquí, esos hijos son míos, los que tuviste hasta que yo llegué. De ahí para allá son tuyos. Y la heredad de bendición y el legado de Dios pasó hasta allí. Es tremendo, ¿no les parece? Vamos a seguir avanzando, que esto avanza más todavía. Seguimos. El reino de Israel. Bajo el reinado de David se consolida la nación. David pertenece a la tribu de Judá. La capital es Jerusalén, ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. El reino de Israel, con su capital en Jerusalén, el rey David de la tribu de Judá. Y la promesa de Dios para David es: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que su descendencia, de su linaje, saldrá quien será rey para siempre sobre Israel, un reinado eterno, que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. Ojo con ese Nos puntico, ha pero nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. ojo con Isaías 9. La promesa a David se hace realidad ahí. Y nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará sobre el trono de David. ¿Sí dice así o no? Y reinará
sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. ¿Vale? ¿De dónde vino? Honrando la fe de estos hombres de la tribu de Judá, de la cual también venía David. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero honrando su nombre, mas no viniendo de su ADN. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino llega a su máximo esplendor. Es así como Salomón construye en Jerusalén el templo de Dios, donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificios, donde se debían celebrar 3 de las fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Dios hace pacto con Salomón. Le dice que si permanece fiel a los mandamientos, consolidará su dinastía para siempre, pero si no lo hacía, rompería el reino. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios y se casa con mujeres extranjeras que llevan sus dioses y sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a estos dioses. Es por esto que Dios le dice lo siguiente: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Es así como se divide el reino. Al norte, la casa de Efraín corresponde con 10 tribus. Su capital es Samaria, y el rey es de la tribu de Efraín. Al sur está Judá, la casa de Judá. Son 2 tribus. Su capital es Jerusalén, y el rey es de la tribu de Judá. Vamos a anotar eso, por favor. Por favor. Ojo que esto ya El rey del norte, en el Jeroboam, futuro, de la tribu de Efraín. vamos a ver. Vamos a devolvernos un poquito y vamos a dejarlo ahí. Prendemos la luz y vamos a escribir esto porque es fundamental. En lo porvenir. ¿Cuándo se partió el reino que venía sólido? ¿Con quién se partió? Con Salomón. ¿Vale? Por causa de todo lo que Salomón terminó haciendo, no se sabe si Salomón se arrepintió o no, no se sabe. Es igual, y lo voy a decir con cariño, yo siempre me he preguntado por qué si Adán, habiendo hecho algo que no debió haber hecho, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvo la oportunidad de decirle: Señor, comí de este árbol, perdóname, ayúdame. Y estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero es curioso, Adán no manifiesta ni una sola vez el haber estado arrepentido, simplemente acepta las consecuencias. ¿Usted cree que hubiera podido ser otra la historia? Hay 2 opciones que hubieran podido ser antes. Una, la primera opción, haber tomado el fruto y decirle: enséñame qué es esto. Una cosa era manosearlo, manipularlo, abrirlo, qué sé yo, ¿sí? Y otra era ingerirlo. Que si yo le pregunto a Dios antes, ¿qué es esto? Seguro que hubiera sido muy diferente. ¿Será que Dios le hubiera podido explicar qué era lo que había ahí en ese fruto? Estoy seguro que sí. Esa era una. Hubiera sido una gran diferencia. Y la otra,
Haberle dicho, Señor, perdóname. La embarré, comí del fruto y no me voy a esconder. Y después de que ya lo pilla escondido, empezar a echarle la culpa a otros de lo que yo he hecho. ¿Sí? Porque no es que me dieron de comer dormido. La mujer que me diste me dio de comer el fruto. O sea, como quien dice, ¿la culpa de quién es? No, de él. Vamos a leer la frase para que nos quede claro esto. Vamos a ir a Génesis. Por amor a Diana, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo, pero te digo, quiero que lo mires para que veas a quién le echó la culpa a Adán realmente. ¿Sí? Porque de otra manera hubiera sido diferente. Veamos a ver, Génesis, ¿ya lo encontramos o no? Capítulo 3. En Génesis capítulo 3, esto también haciendo alusión a Salomón, porque Salomón no manifiesta arrepentimiento y cuando Dios le está hablando, determina cosas y Salomón no expresa arrepentimiento. Hubiera podido decirle, Señor, perdóname, como sí lo hizo David cuando la embarró y pecó, le dijo, soy digno de muerte, me merezco todo. Y fue y buscó a Dios y se arrepintió. Y es tremendo. ¿Dios qué hizo con David? Lo perdonó y lo reivindicó todavía más. Y muere en reino como debía ser. ¿Sí? Pasó por muchas cosas. Porque, ojo, el que yo peque y me arrepienta no me exime de consecuencias. Por ejemplo, estoy borracho y voy a ver la gloria de Dios, me voy a mochar un brazo. Actué estúpidamente. Me moché el brazo. Señor, actué estúpidamente. Perdóname. ¿El Señor nos perdona? Sí. Pero la volada de la mano es otra cosa. ¿Sí? Las consecuencias. ¿David pagó consecuencias de lo que hizo? Sí. Hubo consecuencias y las tuvo que vivir con dolor. Sus hijos, ¿sí? Su vida, perseguido por un hijo, qué sé yo. Lo más tremendo es que Dios sí lo perdonó y lo exaltó como hijo de él. En el caso de Salomón, cuando le está hablando y le dice, voy a partir tu reino, no expresa absolutamente nada. Y es la parte que quiero que lo aprendamos como reflexión. Pero vamos a continuar. Divide el reino en dos. 10 tribus, imagínate, 10 se fueron para el norte y quedó consolidado un reino. Se llamaba el reino de Israel, con 10 tribus. Y solamente 2 se vinieron a consolidar el reino de Judá, así se llamaba, ¿vale? Al sur, cuya capital era Jerusalén. Ahora, ¿quién estaba aquí al frente? Judá. Entre las dos, Judá. Y allá, entre todas estaba Efraín. Qué interesante todo esto. ¿Ya lo escribió? Porque si no lo escribe se le va a olvidar. Y en lo porvenir, la mayoría de profecías manifestadas en los profetas que se denominan extrañamente, porque no sé quién se las inventó, como profetas menores, ¿sí? Hay varias veces en las que le habla Dios a la tribu de Judá y a la tribu de Efraín. ¿Vale? Quiero dejarlo planteado porque si no, no van a entender en el futuro por qué habla Dios como habla. A Judá y a Efraín. ¿Listo? Al norte entonces Israel, casa de Efraín, 10 tribus, capital. ¿Cuál era la capital de ese reino? Samaria. Todo esto antes de que mi Señor viniera. Rey de la tribu de Efraín. Y al sur, Judá, dice ahí, casa de Judá, 2 tribus, capital, Jerusalén. Un rey aquí que hizo cosas increíbles y que Dios lo bendijo mucho. ¿Quién se acuerdan de aquí? Un rey que en este periodo fue muy notorio, a diferencia de los reyes que tenía Israel. Lo leímos, sí, pero hubo uno que sobrepasó a todos, Josafat. Fue muy tenaz. Josafat se convirtió al Señor y hablan de Josafat, hijo de David, por su actitud hacia el Señor. Restituyó muchas cosas, derribó altares,
pero estaba acá, en las dos tribus. Otras naciones atacaban a Israel y a este no lo tocaban. Estaba en el mismo territorio. Y es curioso todo lo que pasaba. Dios se glorificaba. Ahora esto me deja una lección fuerte, porque seguimos aprendiendo lecciones. ¿Cómo es posible que si estamos todos en un mismo territorio y vienen a invadirnos, a Israel le den con todo y a Judá no lo toquen? En más de una ocasión vieron la gloria de Dios. Esto también nos habla de cuando estamos en un lugar donde, por ejemplo, mi familia no es creyente y yo estoy creyendo al Señor. Eso también muestra. El Señor se glorifica en nuestras vidas, aunque a mi familia le están pasando cosas complicadas. ¿Vale? Vuelvo e insisto, podemos estar en un mismo espacio y uno decir en la misma casa, sabes que yo no nada que ver, yo no quiero ver de esas cosas. Y el otro decir, ok, yo sí, me voy a mantener y voy a hacer estas cosas conforme a como está escrito. Y a pesar de que vengan contra toda la casa, Dios respalda al uno a esa actitud y al otro, como decidió apartarse del Señor, deja que enfrente las cosas. ¿Vamos teniendo claro esto? Porque a Israel le pasaron cosas tremendas y a Judá en más de una ocasión, nada. Veían la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Como fue el caso de Josafat. De una vez, tarea. Vamos a leer acerca de Josafat. ¿Listo? Y vamos a traer las cosas, las victorias o gloria de Dios más relevantes de la vida de Josafat. Esto con un objetivo, porque voy a seguir hablando de Efraín, pero con el objetivo de que aprendamos mucho acerca de Josafat y del tiempo donde fue partido y supuestamente le iba a ir muy mal por causa de lo que Salomón decidió. Ahora, esto también me deja otra lección. Mis decisiones hoy, si no me arrepiento, ¿pueden perjudicar a mi familia en el futuro? Sí. Increíble. O enderezo mis pasos y me aferro al Señor, o aún mi familia en lo porvenir va a pagar las consecuencias de mis decisiones. Se partió en 12 pedazos, pero quedaron 10 para un lado y 2 para el otro. César con el micrófono, a ver, yo te escucho. Lo que acabas de decir se me ocurre, o sea, se me viene a la mente que también es al revés. O sea, creo que decía algo que por amor a David, o sea, por amor a tu papá, no te hago tanto daño. No en tu tiempo, después de ti va a De- pasar. Por eso, pero pues a ti que es el Sí. culpable, pues te, Te voy a dejar pasar, te pero, medio- te pero a tu medio generación sí le toca. o sea, es decir que también, o sea, lo que se me acaba de ocurrir es que también una buena labor De David, por ejemplo, al del- haberse del arrepentido, padre de haberse arrepentido, pues alcanzó a Salomón. logró salvar a su Sí. hijo. O sea, están las dos cosas, la Sí. que tú acabas de decir Y la pues, otra, y la otra que es al revés. perfecto. Para allá iba, pero bien que te lo viste. No, vamos bien, porque de eso se trata. Imagínate tú que porque David hizo mal. La verdad es que las embarradas de David no son cualquier cosa, ¿sí? Sí, manda a matar prácticamente, póngamelo ahí al frente que lo quiebren, ¿sí? Para que quede eximido de la culpa y el hijo sea como si hubiera sido. Bueno, pero es tremendo. El arrepentimiento de David alcanza en misericordia a Salomón. ¿Cómo habrá sido genuino que Dios bendice y olvida? Porque no vuelve a mencionarle el pecado a David, jamás. ¿Sí? Y no eran cualquier pecado, pero ¿cómo habrá sido el arrepentimiento de David? Cuando Natán, profeta en este tiempo de David, llega a hablarle a él del pecado y el horror que había hecho, David no argumenta, no se queda callado, sino que se humilla ante Dios. Mire que esto deja ver que nuestra naturaleza humana puede tener la opción que quiera. Usted puede hacer mal, pero si usted lo reconoce delante de Dios y se arrepiente, la cosa cambia. Lo tenaz es cuando yo me callo, me lleno de soberbia o niego. Yo no he hecho nada. ¿Quién negó, por ejemplo, un pecado en su vida? Caín. Saúl. No, yo más bien hice, por mejor hacer, sacrifiqué yo y no lo esperé a usted. Que quien tenía que sacrificar no era el rey, sino
el sacerdote. En este caso Samuel, por ejemplo. Estoy hablando del caso Saúl. Caín negó haberle hecho algo a su hermano. Y el Señor le tuvo que decir, oye, la sangre de tu hermano es la que está gimiendo. O sea que cuando alguien es asesinado, cuando alguien es violentado injustamente, esa sangre gime delante de Dios. Tremendo, ¿no? Estas son cositas que están ahí en la Biblia. Uno dice, no, eso quedó impune. ¿Impune? Eso no queda impune. Así lo pique, como hacían, y lo voy a decir con cariño, discúlpeme lo gráfico, pero creo que estamos grandecitos. Cuando nuestra sociedad descubrió el ácido sulfúrico como el método de desaparecer toda evidencia, se olvidó en detalle lo que está escrito. Lo que está escrito está escrito. Usted puede pulverizar, mandar a quemar a alguien, hacer lo que sea, pero eso no se queda así. Esa sangre que se estaba quemando, esa sangre que se estaba consumiendo en ácido, estaba clamando por justicia delante de Dios. Así nadie se entere supuestamente, Dios sí. Y eso no se va a quedar así, ¿vale? Dios es bueno. ¿Quieres preguntarme algo? Preguntaste, quiero que me la hagas a mí. Conozco, pata de mosco, dicen aquí, muy bien dicho. ¿Ah? Sí, es que la conozco y ella dice, ¿qué prefiere decir? No, yo no. Pero no ve. Sí, prefiere, no le todavía es cualcaína, sí, no. No, alguna inquietud, ¿sabes de qué hablo? Resulta que encontraron en México, ¿no? Y aquí en Colombia también, esa modalidad que para no dejar ningún rastro, algunos grupos criminales, pues metían a sus víctimas en ácido sulfúrico y supuestamente ya hay nada. El ácido sulfúrico es de los ácidos más tenaces que hay en el planeta porque disuelven metales. Imagínense a ese punto, ¿qué será la pobre carne y los huesos? Eso no queda nada por ahí. Es muy fuerte el ácido sulfúrico. Bueno, encontraron la manera, entonces pensaban que así no quedaba ninguna evidencia. Aquí en una cárcel, no me acuerdo cuál era, si La Picota, creo que aquí, La Picota está aquí en Bogotá, ¿cierto? Dice que descubrieron que picaban a las personas, que mataban y las mandaban por el desagüe, por las cañerías. ¿De qué tamaño sería la picada para que le puedan caber por ahí y despachar a los pacientes por ahí? Pero todo sale a la luz. Y si no sale a la luz humana, delante de Dios están claritos nuestros crímenes y atrocidades. Pero me quiero devolver. Aparentemente lo de David quedaba impune. Y vino el profeta de frente con David y lo confrontó con su pecado y su maldad, porque se le fue la mano atrozmente. Tanto que Dios le dice, si hubieras querido más, te hubiera dado más, pero no era necesario hacer lo que hiciste. ¿Sí? Y David, en vez de argumentar, de callar o de negar, se humilló y dijo, soy digno de muerte, o sea, no merezco nada. Y se le humilla al Señor, perdóname. Es lo que quiero resaltar. Y con esto no quiero justificar ni crímenes ni nada, no, para nada. Porque ciertamente lo que David hizo trajo consecuencias atroces. Sus hijos se volvieron criminales. Pensémoslo. Uno de sus hijos viola a una hermana, hija de él, de diferente madre, pero igual familia. Un hermano de esta victimada degolla a ese que victimó a su hermana. O sea, esto a cualquier papá le tiene que doler ver a su familia en esa situación. Sus propios hijos masacrándose. Y por último, su hermano, su hijo más amado, persiguiéndolo para matarlo, para quitarle su reino. Y no se contento con esa persecución, toma su, vamos a poner así, su castillo, su lugar, donde estaba él con sus esposas, con sus concubinas, y a la luz de todos, ahí en Jerusalén, viola o toma a todas sus concubinas públicamente. O sea, esto ya era de una, mentalmente, vamos a poner, ya se le fue la mano a sus hijos, ¿o no? Finalmente, David humildemente acepta todo esto, se refugia en el Señor, Dios tiene misericordia de David
y termina muerto ese hijo que hizo tal atrocidades, Absalón. Con mucha sabiduría, muy hermoso, muy astuto, pero muere de una manera absurda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios respalda? Vuelvo, insisto, a David. Se había cometido todas estas cosas. Simple y llanamente porque se arrepintió de corazón. Vuelvo, insisto, el arrepentirme de corazón no necesariamente me quita las consecuencias de lo que hice. ¿Sí? Porque fue un pésimo ejemplo para su familia. ¿Sí? Y seguro lo que hizo trajo que su familia se convirtiera, sus hijos se convirtieran fácilmente a la idea de, ah, no, pues si alguno me está estorbando o me molesta o hizo algo malo, yo lo puedo matar, como lo hizo él. ¿Vale? Ahora, volvamos de nuevo a Salomón. Por el arrepentimiento de David, Dios tiene misericordia de Salomón, pero por los hechos de Salomón, sus hijos de ahí en adelante, a un solo hijo le dejó un pedacito. Y de ahí para allá el pueblo de Israel, le cuento que ha sido todo lo que vamos a ver. Se vienen cosas más fuertes, pero empezamos a entender la Biblia, porque de otra manera no se entiende claramente. Cuando uno lee y uno ve todas esas divisiones y guerras, como que no se entendían. ¿Por qué habla de Judá y por qué habla de Efraín? Pero ya como que va cogiendo poco a poco sentido y va a coger aún más y propósito. Y tras de esto, lo que le reiteró a Salomón, si tú te mantienes firme a mis mandamientos y fiel a lo que te he dado, yo te voy a perpetuar aún con tu familia. ¿Sí? Ahora, cuando yo me mantengo fiel, los más beneficiados serán no solo mi vida, sino también mi familia. ¿Vale? O sea, tengo el mejor ejemplo y las mejores bendiciones para ellos, si me mantengo pegado a él. ¿Vale? No pensemos en, bueno, si le embarro y me arrepiento, acuérdese que cuando uno la embarra, uno no tiene ni idea qué actitud va a tomar el corazón. O sea que el que dice, bueno, voy a pecar y después me arrepiento, no tiene ni idea si va a tener la oportunidad o no. ¿En eso estamos de acuerdo? Voy a tirarme una canita al aire. No sabe si esa va a ser su última acción de la vida. ¿De acuerdo del dicho común que hay entre nosotros los hispanos? Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Se acuerda? Con las personas equivocadas. Uno nunca ve cuando va a hacer mal si esa puede ser su última decisión. ¿Vale? Solo digo eso. Gloria a Dios porque alguna vez usted y yo de pronto hemos decidido hacer mal, ya sea porque me vengué, porque di falso testimonio de la rabia o el dolor que tenía. ¿Sí? Chévere, quítale el volumen para no volver a vivir eso. Y dos, les digo con mucho cariño, no vimos un rayo caer, no vimos maldiciones, pero si pudimos y podemos hoy arrepentirnos, como nos está enseñando el Señor a través de las fiestas, poco a poco toda esa maldad se va depurando. Ahora, usted y yo dijimos, replicamos algo que a usted no le constaba y de usted han hecho igualito. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Vale? Fui mediocre, han sido mediocres conmigo. He sido esforzado, serán esforzados conmigo. No sé si me explico. Todo esto tiene una razón de ser. Me arrepentí, Dios tuvo misericordia. Todos estos detallitos suman en nuestras vidas. Hasta aquí vamos bien porque son las 8:15 y quisiera que sacáramos algunas conclusiones. ¿La tarea en qué quedó? En que íbamos a mirar todos los hechos gloriosos de Dios en la vida de Josafat. No está en un solo libro, así que va a valer la pena y tenemos que acordarnos que quedamos en, se divide el reino, Israel en 10 tribus y Judá en 2 tribus. Israel en cabeza de Efraín. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta ahí. Saquemos algunas conclusiones, a ver. Miremos nuestros apuntes y tratamos de sacar lo mejor que podamos para orar con mucho cariño. Advirtiendo que el próximo jueves tenemos nuestro devocional. Hoy tuvimos devocional a las 5 de la mañana vía online. Por la gracia de Dios no hubo una sola interrupción. Todo tiene su tiempo. ¿Vale? Tuvimos hoy nuestro devocional
a las 5 de la mañana. Estamos usando el medio del Skype. Solo quiero reiterarles que si usted tiene un usuario o puede sacar un usuario en Skype, me lo envíe y yo lo añado a Tras sus Huellas Internacional, que está ahí en el Skype. Usted lo puede buscar. Y los martes a las 5 y los jueves a las 5 estaremos humillados delante de Dios teniendo nuestro devocional personal, ¿vale? Hoy estuvimos conectados, no solo los que estuvimos, sino a familias con los que estaban conectados, se pudieron arrodillar y pues gloria a Dios pudimos ver cómo el Señor se glorificaba grandemente, ¿vale? El próximo sábado nuestra reunión a las 5 y bueno, nos preparamos para seguir viendo la gloria de Dios. Lecciones corticas, a ver, voluntariamente, mi Angelita, ¿qué te llevas hoy? ¿Me le regalas el micrófono? ¿Listo? Así al azar vamos a seguir sacando Bueno, uno por uno. pues me deja tener en cuenta cumplir los mandamientos que el Señor nos da, nos pide que cumplamos. Y muy importante, arrepentirme lo más pronto posible. Si peco, inmediatamente no dejar que pase el tiempo. ¿Puede el pecado endurecer nuestro corazón? Sí, claro. Claro que sí. Y harto. ¿Vale? Porque afecta a mi familia. Puede afectar a mi familia. De hecho, la va a afectar. Martica, ¿qué te llevas hoy? Nuestras acciones tienen consecuencia no solamente para nuestra vida, sino para la generación Venidera. nuestra y la que viene detrás. Chévere. Cecitar. Buenas y malas, ¿no? Buenas y malas. Pues son dos temas separados, ¿cierto? Como lo de los tabernáculos. Esta era una conclusión, ¿sí? Sí, de ahí, pues, digamos que me parece clave entender, pues, hablo personalmente, digamos que toda la profundidad que tiene el tema del tabernáculo, digamos, inicialmente me estaba familiarizando con el tema y con la historia, pero hoy pienso que es una, no sé, una fiesta mágica porque trae todo lo que estamos viendo y clave el amor, clave entender que estamos viviendo un tabernáculo que es la vida misma, que es temporal, que nos trae a adaptar, pues, que sabemos que es de momento, que sabemos que van a haber circunstancias que tenemos que afrontar, que nos empieza a importar menos lo que estamos viviendo porque sabemos que vamos por lo eterno. Por algo más grande, sí. Sí, y digamos que pues casi que reúne cantidad de cosas que no, pues, detrás de los palitos y las tejitas, Sí. que inicialmente pues es el símbolo que lo veía, ¿no? Digamos que la profundidad ha sido, me ha sorprendido realmente la profundidad que ha tenido, Chévere. digamos, particularmente esa fiesta. Y lo segundo, eh, pues digamos, es bien interesante entender cómo, no sé, como todas también las vivencias que tuvo David, sus hijos, las tribus, pues definitivamente digamos, es como la razón también de nuestros días, ¿no? Es identificar que todo actuar trae una consecuencia, que lo que yo cosecho, eso recojo, que también mi actuar también permea a otras personas, Otras vidas, sí. y otras vidas, que por consecuencia lo que han vivido detrás de cada uno de nosotros, pues también nos estará afectando Pueden hoy afectarnos, sí. Ujú. sin saberlo. Es decir, que todo es como una cadena y todo está entrelazado y todo es congruente y por eso todo, desde el tiempo, la primavera, otoño, o sea, todo en casa, todo encaja, todo se engrana, todo está tejido, claramente. Entonces es seguir la ruta, sabemos los peregrinos es el camino, o sea, todo es un sendero, todo es un camino que hay que irlo explorando. Eso es. Chévere. Fabito, gloria a Dios, Cecita, chévere. Fabito,
las lecciones tan maravillosas que nos dejó la fiesta del tabernáculo. La verdad, lección maravillosa. Haber Haberlo vivido, no solo sido invitado sabido, a sino él vivido. y Chévere. haber sido invitado a él. Gloria a Dios. A ver, Laurita. Laura en América, no, en Bogotá. A ver, Laurita, ¿qué Em, te llevas hoy? que la actitud del corazón determina muchas cosas, Ok. porque, no sé, pues se ve en David y en Salomón también, como, o sea, puede pasar que uno se equivoque, pero esa actitud en ese momento va a determinar qué va a pasar. Y también con la adaptabilidad de los tabernáculos, siempre me va a pasar algo. O sea, finalmente debemos ser formados y debemos pasar por muchas cosas. Y también está escrito que nuestras obras van a ser probadas. Entonces no es que vayamos a ir como en coche todo el tiempo, pero la actitud que yo tome frente a eso va a determinar qué va a pasar conmigo, ¿sí? Porque ahí es donde yo decido qué voy a hacer. Ok. Entonces creo que es como ir moldeando el corazón a la palabra de Dios para que cuando lleguen esos instantes uno tenga la capacidad de decir, ok, esto es lo que tengo que hacer. Cuidar de mantener una buena actitud con las cosas Exacto. de Dios. Ok. Gloria a Dios. Chévere. Dianita. Mm, Bueno, de los puntos, con la O hablábamos ahorita, de pronto como expandiéndolo un poquitico más en la parte de la adaptabilidad, que cuando pensamos aún en las adaptaciones que pasa un animal, por ejemplo, científicamente, es para ayudarlo a sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, me llevaba a pensar como si yo no estoy dispuesto a aceptar o a hacer ese cambio, vivir ese cambio, me puede causar perder algo. Y en ese caso puede ser lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que por renegar contra el Señor, por no querer ver el plan que tenían, no llegaron a la tierra prometida, por no estar dispuestos a ese cambio o aquello que el Señor les estaba permitiendo vivir por amor, porque como habíamos leído antes, el Señor tenía una ruta mucho más rápido, pero Él permite que den la vuelta para que luego no vieran a los filisteos, si no estoy mal, y se sintieran como nos trajiste acá a morir. Amedrentados, sí. Ajá. Entonces, por ese lado, esa parte, al menos para mí, como cuando lo pienso en esos cambios, porque como siempre uno siente miedo ante el cambio, se siente que el A piso que se me le está digan no, por ejemplo, moviendo. no, de un Ajá. momento a otro. Es difícil saber que eso también es parte del proceso que yo tengo que aceptar del Señor y estar dispuesta a ser transformada o adaptarme a eso. Y Chévere. lo otro, de lo que estábamos hablando, eh, coloqué aquí, me sorprendía como cuando el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos, dice que el pueblo dijo, y así como dice Jehová o así como dice el Señor haremos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, como uno muchas veces dice, sí, uno escucha, pero no se da cuenta de la consecuencia que puede tener en la vida de uno darse permiso a hacer ciertas cosas que de pronto uno no ve tan terribles, como, no veo tan terrible dejar de hacer el devocional o no veo tan terrible dejar de leer la palabra de Dios, Ujú. pero empiezo a dejar que cosas en mi vida me enseñoreen y me aparten de lo que yo necesito estar y de quien debe de enseñorear mi vida. Entonces me parecía Ok. curioso la actitud de ellos y cómo llegó cualquier cosa y ellos Se como sin desviaron. rumbo y sin dirección se iban para cualquier lado. Bendito Dios. Chévere esa conclusión. Al azar, Samuel, porque qué más, así al azar entre todos. ¿Qué te llevas, mi chamo? Pues el repaso de las lecciones del tabernáculo, de celebrar la fiesta y que nuestro cuerpo también es un tabernáculo, o sea que somos temporales acá en la tierra y que de igual forma tenemos que prepararnos, eh, si hay algo que se dañó, volver a reconstruir y todo eso. Lo de las mujeres. Un Lo de comentario, Salomón, parte de lo que se resumió con Salomón. ¿Se acuerdan? Muchas de las mujeres con las que se juntó determinaron las decisiones que tomó. Acuérdense, lo hicieron construir templos y sacrificar a otros dioses después de todo lo que había visto. ¿Qué tanto puede influir con quién te unes tú? Increíble.
sea varón o sea mujer, lo diría hoy en Cristo. Porque un hombre tan sabio que vio tanto la gloria de Dios, porque es que la vio de una manera bárbara. Con él volvió a derramarse del cielo fuego para consumir el sacrificio. Hubo señales tremendas en tiempo de Salomón para terminar construyéndole templos a otros dioses y sacrificando, ni siquiera solo construyéndoselos, que ya era terrible, a más de eso postrado ante esos dioses. Todo por no considerar con quién se unía, ¿vale? Una de las tantas. Esa la sumaría yo, ¿vale? Vamos a orar entonces. Vamos a aprovechar. A ver, mi chamo, ven, adírenos en oración. Con base en el tema. ¿Ve? Yo te quiero mucho y quiero verte bien formado. En el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has regalado. Gracias por esa enseñanza, porque sabemos que tú eres el que nos forma con cada punto, Señor, que sale, con cada inquietud que aportamos. También, Señor, nos enseña para poder caminar rectamente contigo, Señor, y estar preparado para cuando tú vengas a buscarnos o simplemente dormir, Señor. Gracias, Señor. Mira los que estuvieron conectados, seas tú también bendiciéndolos en gran manera, en sabiduría y inteligencia para entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Mira los que están quebrantados en salud, que seas tú también, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor, sanándolos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Señor, ahora que vamos camino a nuestros hogares, que seas tú guardándonos de todo mal, Señor. Que tu sangre preciosa nos guardes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, me los guarde, me los lleve con bien.